Una inquietud, Lucho. Los derechos humanos tienen una pretensión de universalidad, pero se me ocurre una anécdota. Cuando los misioneros católicos querían entrar a China en el siglo XVI, rebotaban. Rebotaban porque inconscientemente, junto con su religión, transmitían la cultura occidental. En el caso de los jesuitas, hicieron la diferencia, se vistieron de bonzos, amarillo, hicieron la ceremonia del té y pudieron establecer una base de diálogo y transmitir su religión independientemente de su cultura. Te traigo la anécdota porque me parece interesante cuando hablamos de la universalización de los derechos humanos en un contexto de interculturalidad muy grande en el país, en el conflicto con los musulmanes, en la emergencia de China con otros valores. Así es que ahí va la pregunta, mi querido Lucho. Sí, yo creo que es una magnífica forma de entrar a un tema central que está pendiente en nuestra conversación, que es la secularización de nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué lo sagrado se ha retirado del modo como se ha retirado de los distintos espacios en el que antes estaba tan presente? Y quizás la mejor forma de presentarlo es efectivamente recordando las experiencias de Matteo Ricci, de Nobili en China y en la India, cuando llegan los jesuitas con una estrategia que también en América Latina, porque ya te voy a mencionar a otro autor aquí en América, en el Perú precisamente. Cuando otras congregaciones, otras órdenes religiosas habían entrado sin éxito, intentado entrar sin éxito a esos ámbitos culturales, ellos desarrollaron estrategias que les permitieron el ingreso. Esto es una historia sumamente interesante que muestra las ambigüedades y las ambivalencias de la prédica del cristianismo en la modernidad. Ambivalencias que muestran por un lado el afán de propagar el cristianismo, pero que en las estrategias utilizadas terminan por debilitar de algún modo el mensaje. Esto es además un proceso que si uno lo mira con cuidado, era inevitable. En cierta forma era lo más inteligente que había que hacer en ese momento, pero también lo que iba a la larga a debilitar la posición del cristianismo en esa entrada. O sea que hasta podríamos decir en cierta forma que se trata de victorias pírricas, las que resultan del proceso de evangelización de Asia y de América, y también quizás no conozco la historia en África, pero principalmente de Asia y de América y de la América católica en la época que tú has mencionado, siglos XVI, XVII, y muy entrado del siglo XVIII. En el Perú, yo con un grupo de amigos encontramos un documento de un jesuita que escribe la historia de la compañía en el Perú hacia finales del 18, y que en el capítulo tercero de su historia se dedica particularmente a explicar la estrategia de la evangelización utilizada por los jesuitas desde la época de Toledo en adelante. Y uno ve en ese capítulo, yo escribí un artículo sobre esto, lo que pasa es que mandé el artículo a la Biblioteca Nacional para su publicación, pero cambiaron el director de la Biblioteca Nacional, que hasta el día de hoy no se publica. Pero es un artículo, y no está publicado, pero es un artículo que lo tengo muy presente porque me interesó mucho el tema. Altamirano se llama este jesuita. Hace una exposición detallada de la estrategia utilizada por los jesuitas aquí en el Perú y por qué eso les dio los réditos que a otras órdenes religiosas. Se repite un poco lo que pasó
con la India y con la China, tuvieron éxitos que otras órdenes religiosas no pudieron alcanzar. La sencilla razón de esto es que utilizaron la retórica y la utilizaron de tal forma que lograron una cosa espectacular. Lograron tocar las emociones y los sentimientos de las personas con las cuales trataban, los indígenas en sus distintos espacios culturales. Muy famoso lo del Paraguay, pero igualmente importante lo que ocurrió en Bolivia, lo que ocurrió en Puno, lo que ocurrió en distintas áreas en donde los jesuitas en esa época llevaban a cabo su misión. Pero la estrategia era no contarles la historia, ni imponerles los preceptos, sin que ellos hubiesen primero enganchado con el espíritu que estaba en juego aquí. Pero ahí están las ambivalencias y los riesgos. En el momento en que hicieron esto y engancharon con los espíritus, le dieron vida a una espiritualidad que estaba oprimida y opacada, y que ahora se iba a expresar de una manera distinta, en un escenario diferente, con vestimentas distintas, con personajes distintos, pero la misma espiritualidad. O sea, reavivaron por puro respeto a la sensibilidad, a la estética, a las emociones de las personas con las que se encontraban, los reavivan en su espiritualidad, sin darse cuenta, ahí está la ambivalencia, de que esa espiritualidad se está revistiendo de una manera diferente, que es la famosa tesis del sincretismo religioso en los Andes y en todos los lugares donde estuvieron. Pero esto era lo que estaban haciendo de Nobili y de Ricci en la India y en la China también, porque tú hiciste mención de las vestimentas que utilizaban, eran las vestimentas de los mandarines, o de los religiosos en la India. Ahí hay esta generosa entrada al mundo de las emociones más profundas de las personas con las que estamos hablando, genera el sincretismo inmediatamente, no la oposición. Y entonces, porque tu preocupación es por la universalidad del mensaje, ¿no? Entonces, efectivamente, cada vez que uno se plantea las cosas en términos universales, tiene que debilitar las particularidades, si no, no hay un pensamiento universal. El pensamiento universal se gesta, se construye, se estabiliza en la medida en que debilito las particularidades, porque si las particularidades son las que van a mantenerse fuertes, no hay una visión universal de las cosas. Entonces, entrar a evangelizar con esta idea de encontrar lo que nos une, los afectos que nos enlazan, hace que se debiliten no solo las particularidades de las culturas ancestrales, sino que también se debiliten las particularidades de la cultura dominante. Ese es el proceso de la secularización. Toda la secularización puede entenderse desde esa lógica. La secularización es el progresivo avance en la cultura occidental de la necesidad sentida por los miembros de esta cultura, cada vez más, por eso es progresivo además exponencialmente progresivo a partir de un determinado momento, en el momento en el que el transporte permite que todos estemos en contacto unos con otros, en el momento en el que los medios de comunicación nos ponen en contacto unos con otros, este progreso es exponencial. Llega un momento en el cual es perfectamente posible que nosotros veamos lo que está aconteciendo en tiempo real en otros ámbitos culturales completamente ajenos al nuestro. Y ahí nos planteamos la pregunta, ¿y qué hay de universal en estas diferencias? Necesariamente la secularización es la búsqueda del debilitamiento de las posiciones particulares. Pero es secularización. Salvando la esencia. ¿Buscando qué? Ya.
Buscando, por eso el ejemplo de los jesuitas es un ejemplo extraordinario. ¿Buscando qué? Buscando lo que nos une. Y lo que nos une es espíritu. Compartir un mismo espíritu, eso es lo que nos une. Lo que nos separa son todas las diferencias que puedas ver en la multiplicidad de configuraciones que la vida social adquiere. Eso nos separa. La manera de vestir, incluso de personas cercanas a una misma cultura, de gustos. Hay infinidad de cosas que nos separan. ¿Qué nos une? Lo que nos une es el espíritu, y el espíritu está visto tema crítico cuando hablamos de secularización. Este es el cómo ver el espíritu. El espíritu no está visto desde la doctrina, porque si uno se aproxima al espíritu desde la doctrina, como hacían los mercedarios, los franciscanos o los dominicos, aproximarse al espíritu cristiano desde la doctrina, lo que logras es separación. Porque no entienden esta doctrina, no participan de esta doctrina, racionalmente ven el mundo desde una perspectiva completamente distinta, manejan lenguajes a ese nivel que no son compatibles unos con otros. Lo que ocurrió con los jesuitas es que cuando se dieron cuenta de esto, dijeron, bueno, no entremos por la doctrina, porque si entramos por la doctrina ya entramos con pata en alto, y la pata en alto lo único que va a hacer es separarnos. ¿Qué necesitamos hacer? Entrar por los afectos, por lo estético. Entrar por las emociones y los sentimientos. Esa es la estrategia de los jesuitas. Hay todo un tratado manejado magistralmente que se llama, ¿cómo se titula? Es un libro que también voy a recomendar en inglés, pero se titula San Cicerón, porque están basados en la retórica. Los jesuitas se forman no en la doctrina teológica tradicional, se forman, o sea, por supuesto que la conocen y la dominan muy bien, pero su formación es en el manejo de la retórica, porque de lo que se trata es de persuadir, y no persuades imponiendo una manera de pensar, persuades haciéndote amigo, vinculándote afectivamente primero. Una vez que te has vinculado afectivamente, sobre esa base construyes, pero ahí está la ambivalencia, empiezas a construir de una forma tal en que no solo entregas, sino que recibes. No solo estás haciendo ver tu doctrina, sino que estás comprendiendo la manera de ver el espíritu que tienen estas otras personas, y se generan amalgamas sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque en esas amalgamas la gente se está entendiendo, a pesar de que doctrinalmente no pueda decirse que esto es diáfano, que esto es prístino, que esto es como debiera ser. Doctrinalmente no, pero desde un punto de vista espiritual hay lo que se estaba buscando, que es comunidad, que es comunión entre pueblos y personas que son distintas. Entonces es sumamente interesante, pero la experiencia de los jesuitas es sumamente interesante. No he visto hasta ahora, hay una película reciente, que hasta ahora me la he perdido, del japonés Endo, sí, hay una película de la novela de Endo que se llama Silencio. Martin Scorsese ha hecho una película que hasta ahora no me he dado tiempo de verla, y tengo que verla porque narra esto y quiero ver cómo lo narra. Pero la idea es esta, que los jesuitas están formando parte de la modernidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que están perfectamente montados sobre una ola que está de algún modo dirigida hacia el debilitamiento de la comprensión doctrinal del espíritu y el reforzamiento de la comprensión empática, estética, emocional de la vida en común, que es donde se gesta el espíritu. El espíritu se gesta, acontece el espíritu, ¿no? En la comunidad, en el hecho de que podamos construir comunidad. Entonces, por un lado uno puede decir, hay una cosa que no nos gusta. ¿Por qué? Porque doctrinalmente ya es una cosa muy débil y son demasiado flexibles. ¿Te acuerdas que a los jesuitas los expulsan precisamente porque los acusan de laxismo? Son demasiado laxos, demasiado flexibles. Pero por otro lado, tú entiendes perfectamente que eso es estar en la compañía de Jesús. Si no, o sea, está perfectamente engarzado en el espíritu de Jesús de Nazaret.
Gracias, Lucho. Realmente este proceso de secularización se entiende mejor así, a través de análisis históricos, pero también de ejemplos como los que hemos estado comentando. Y yo quisiera añadir lo siguiente, o sea, la secularización debe entenderse como un debilitamiento de las barreras doctrinales, pero no necesariamente debe entenderse como un rechazo radical de la vida espiritual tal como la tradición cristiana la ha comprendido. Pero sí es necesario debilitar. Por eso es que cuando el Papa Francisco entra en esta, jesuita, entra en esta línea de debilitar las barreras doctrinales que impiden, por ejemplo, la comunión de aquellos que se han divorciado, entra en conflicto con las posiciones que aparentemente estaban representadas por el cardenal Müller, que termina saliendo, que termina dejando la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Por qué? Porque ese es el conflicto en este momento. ¿Qué significa secularización? ¿Tenemos que mirarla siempre como un proceso negativo, o estamos más bien en la capacidad de ver que la secularización está rescatando lo que tú has llamado lo esencial, lo sustantivo en la experiencia cristiana? Pues muchísimas gracias, Lucho. Vamos avanzando y nos reservamos para seguir conversando en la próxima sesión.